La historia de Ecuador es rica y variada, abarca miles de años de evolución cultural y política. Civilizaciones precolombianas. Antes de la llegada de los españoles, el territorio que hoy es Ecuador estaba habitada por varias civilizaciones indígenas, incluyendo los quichuas en la región andina y los huancalvilcas en la costa. La región también fue influenciada por las culturas preincaicas como las Valvidias y las Caras. Época Inca. Durante los siglos XV, el imperio inca expandió su territorio hacia el norte, incorporando partes del actual Ecuador. Las ciudades de Quito y Cuenca eran importantes centros administrativos incas en la región. Conquista española. En 1533, el conquistador Sebastián de Belalcázar tomó Quito, marcando el comienzo de la colonización española. Ecuador se convirtió parte del Virreinato del Perú y más tarde formó parte del Virreinato de Nueva Granada. Era colonial. Durante la era colonial, Ecuador experimentó una explotación económica por parte de España que se centró en la minería y la agricultura. La población indígena fue sometida al trabajo forzado en las minas y en las haciendas. Movimientos de independencia. A principios del siglo XIX se gestaron movimientos independentistas en Ecuador. Un líder clave fue Juan Piur Montúfar, quien lideró un intento de independencia en 1809 en Quito. La independencia de Ecuador finalmente se logró el 24 de mayo de 1822, cuando el general Antonio José de Sucre y Simón Bolívar liberaron Quito en la batalla de Pichincha. La Gran Colombia. Después de la independencia, Ecuador se unió a la Gran Colombia, una confederación que incluía a Colombia, Venezuela y Panamá bajo el liderazgo de Bolívar. Sin embargo, la Gran Colombia se desintegró en 1830 y Ecuador se convirtió en una república independiente. Periodo de inestabilidad política. Ecuador experimentó una serie de conflictos políticos y guerras civiles a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Hubo múltiples cambios de gobierno y disputas territoriales con países vecinos como Perú y Colombia. Revolución liberal y gobiernos autoritarios. A fines del siglo XIX y principios del XX se produjo la Revolución Liberal que buscaba reformas políticas y sociales. Sin embargo, también hubo periodos de gobiernos autoritarios y golpes militares en este periodo. La historia política del Ecuador ha estado marcada por una serie de cambios, conflictos y periodos de inestabilidad a lo largo de los años. Inicio de la República. Después de la independencia de España en 1822, Ecuador se convirtió en una república independiente. El país se unió a la Gran Colombia bajo el liderazgo de Simón Bolívar, pero se separó en 1830 para convertirse en una nación independentista. Época de inestabilidad política. Durante este periodo, Ecuador experimentó una serie de gobiernos efímeros y conflictos internos. Hubo numerosos golpes de Estado, luchas políticas y rivalidades entre facciones políticas. Revolución liberal. A fines del siglo XIX, el país vivió la Revolución Liberal, un movimiento que buscaba reformas políticas, económicas y sociales. Juan León Mera y Eloy Alfaro y otros líderes liberales desempeñaron roles importantes en esta época, periodo de inestabilidad y gobiernos autoritarios. A lo largo del siglo XX, Ecuador experimentó una serie de golpes militares y gobiernos autoritarios. Hubo presidentes que asumieron el poder a través de golpes militares y que gobernaron de manera autoritaria. Ecuador es un país increíblemente rico en cultura y diversidad a pesar de su tamaño relativamente pequeño en comparación con algunos de sus vecinos sudamericanos. Ecuador alberga una impresionante variedad de grupos étnicos tradicionales y manifestaciones culturales. Diversidad étnica. Ecuador es el hogar de una amplia gama de grupos étnicos, incluidos los mestizos, que es la mezcla de europeos e indígenas, los indígenas, los afroecuatorianos, los montubios, los blancos y otras comunidades. Cada uno de estos grupos aporta su propia cultura, tradiciones y lenguaje a la mezcla. Idiomas. El español es el idioma oficial de Ecuador, pero también se hablan otras lenguas indígenas, como el quichua, el shuar y el achuar, entre otras. La diversidad lingüística es un reflejo de la herencia rica del país. Arte y artesanía. Ecuador es famoso por su artesanía que incluye tejidos, bordados, cerámica, esculturas y joyas. Las técnicas y diseños varían según la región y el grupo étnico. Por ejemplo, las colorinas artesanías en Otavalo y la cerámica en la ciudad de Cuenca son muy reconocidas. Música y danza. La música ecuatoriana es variada y reflejada las influencias de las diferentes étnicas. El pasillo, el sanjuanito y la bomba son algunos de los géneros musicales tradicionales. La danza también desempeña un papel importante en la cultura ecuatoriana, con bailes como el San Juanito, el Yumbo y la Diablada. Festivales y celebraciones. Ecuador celebra una gran cantidad de festivales a lo largo del año.
muchos de los cuales tienen raíces religiosas y culturales. Por ejemplo, el Inti Raymi, Fiesta del Sol, es una festividad inca que se celebra en varias partes del Ecuador, la Semana Santa y las fiestas patronales de varias ciudades. Gastronomía. La comida ecuatoriana es variada y delicioso. Platos como el ceviche, la fanesca, un guiso típico de la Semana Santa, el yapingacho, una especie de tortilla de papa y la guatita, un guiso a base de mondongo. Son solo algunos ejemplos de la rica gastronomía del país.